Vamos a comenzar a conversar con Edgar Romero Nava, a quien le damos la bienvenida por acompañarnos en este hermoso amanecer zuliano desde el Hotel El Lago, estamos a las orillas del lago de Maracaibo y nos encontramos entonces en una estética muy preciosa y muy adecuada para el preámbulo de esta Asamblea Anual de Fedecámaras. Vamos a hablar de los temas fundamentales, de las expectativas, de lo que esperan los empresarios de su propia asamblea. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación y realmente felicitarlos por este lugar tan agradable. Estamos sobre el lago de Maracaibo. Así es. Y estamos disfrutando también la brisa del lago. Realmente nosotros estamos muy complacidos de estar aquí en la ciudad de Maracaibo, donde más de 200 personas del comité organizador de las diferentes cámaras y asociaciones de comercio están haciendo un maravilloso esfuerzo por darnos esta asamblea, que sin duda alguna va a ser una asamblea que va a hacer historia en Venezuela. Nosotros estamos muy interesados en comenzar a partir de hoy, que comenzará la asamblea a las 9:30 de la mañana y en el cual pues durante la tarde se resolverán todos los aspectos administrativos de Fedecámara, la aprobación de cuentas, la elección de las nuevas autoridades, en analizar los diferentes temas de la economía nacional. Creo que el aspecto central sobre unas bases para una nueva estrategia de desarrollo está fundamentándose principalmente en el aspecto inflacionario. Nosotros estamos sumamente preocupados con el hecho de que el bolívar cada vez vale menos y el venezolano puede llevarse más bolívares a su casa, pero con esos más bolívares compra menos cosas. Y esto sin duda alguna, y ahora con este anuncio sobre la inflación y la proyección de la inflación sobre los últimos números de los 30% hacia los 40%, son malas noticias para el país. Y son malas noticias por cuanto este poder adquisitivo no se está haciendo fuerte, ese poder adquisitivo cada vez se está haciendo más débil, cada día nos estamos devaluando frente al dólar y tenemos que dar propuestas, tenemos que dar ideas, tenemos que dar soluciones sobre cómo disminuir el déficit fiscal, que es sin duda alguna la base de todo, digamos, las causas posteriores, como son inflación, como son altas tasas de interés, que sin duda alguna pues tienen una gran repercusión ahora en la economía. Una cosa que es importante en lo que quiero detenerme en esta conversación con Edgar Romero Nava, cuando se habla de las cifras, cada final de año siempre se proyectan porcentajes hacia el año próximo y yo creo que el país se está cansando de eso. Se está cansando de la retórica oficial, se está cansando del engaño o de la mentira, o sencillamente yo creo que al país le hace falta que le hablen con la sinceridad debida y si ellos tienen proyecciones de carácter público y tienen otras bajo la cartera, yo creo que así no puede progresar Venezuela. Sin duda alguna, pero es que además de eso, Carlos, tú has señalado lo que es más importante, es lo que se llama las expectativas inflacionarias. Entonces, toda la economía se basa en esas expectativas inflacionarias. Si esas expectativas fueran de que la inflación baja, entonces las proyecciones en los precios, las proyecciones que se tienen que hacer en las tasas de interés fueran diferentes. Ahora yo quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan hoy y de paso agradecerlo para que hablemos un poquito qué es eso del déficit fiscal. Sí, desde luego, es un tema importante. El déficit fiscal parecería que es un término macroeconómico, es el sobregiro del Estado, es cuando el Estado está gastando más de lo que recibe. ¿Y qué es el Estado? Todo el sector público, las empresas del Estado, el gobierno central, las gobernaciones, las alcaldías, todo ese sector público en conjunto se está sobregirando. ¿Y cómo se está pagando ese sobregiro? Ese sobregiro se está pagando en un impuesto que se llama la inflación, que pagamos todos los venezolanos en el precio de los productos, de los bienes y de los servicios que nosotros compramos. Por eso es sumamente importante que cada uno de nosotros sea mucho más exigente, no solamente los empresarios, los trabajadores, los gremios, las asociaciones de vecinos, con sus representantes. Pero cuando se habla de con el manejo de ese presupuesto, de ese dinero, que es que al final lo estamos pagando todos los venezolanos y que ahora cada vez más nos estamos convenciendo de esa triste frase, el petróleo eres tú. Ahora esa cuenta no la paga el petróleo, ahora la pagas tú, la pago yo, la pagamos todos los ciudadanos, todos los habitantes. Eso es muy importante. Ahora, una cosa que le quería preguntar también a Edgar Romero Nava, cuando se habla de déficit fiscal, las expectativas en este momento se afincan, se están centrando
en la aprobación de los nuevos impuestos, de una nueva carga tributaria, de un nuevo esquema impositivo. Y hay quienes estiman que eso no va a solucionar el problema de fondo. Se trata de enfrentar con medidas colaterales o medidas adicionales el problema del gasto público, el problema que tiene presencia e incidencia en el déficit fiscal. Sin duda alguna que tú tienes mucha razón, Carlos, porque cuando tú tienes un sobregiro lo puedes arreglar de dos formas, o teniendo más ingresos o teniendo menos ingresos. Aquí se está enfocando en tener más ingresos, pero esos más ingresos no van a llegar de la noche a la mañana. No es porque el presidente Velázquez, con todo su equipo y sus mejores y buenas intenciones, aprueben una ley mañana y pasado mañana esos ingresos entren al Estado. Hay todo un proceso que tiene que ver con la implementación de la nueva ley, con la recaudación de esta nueva ley, que sin duda alguna va a beneficiar al próximo gobierno el año que viene. Pero también hay que hacer algo por la vía de los gastos, no solamente por la vía del aumento de los ingresos, sino por la vía de la reducción de los gastos, como son las privatizaciones, como son las alianzas estratégicas, que sin duda alguna también van a lograr ese equilibrio de que se evite o que se equilibre el ingreso y los egresos y no haya entonces el sobregiro estatal. Yo creo que este es el gran reto. Veo que el gobernador Álvarez Paz es el próximo. ¿Qué tal turno, Álvarez? Y que sin duda alguna él sobre este tema también puede hablar, claro, porque es el gobierno, y el gobierno son también las alcaldías, son las gobernaciones, y cada uno tiene su problema, que sin duda alguna tenemos que empezar a dar soluciones, tenemos que dar aportes, tenemos que dar ideas en el sentido de disminuir esos gastos o de aumentar esos ingresos. Ahora, una cosa que es importante también, y me disculpa Edgar Romero Nava que le interrumpa porque quiero señalar lo siguiente: cuando se trata de tomar iniciativas para enfrentar el déficit fiscal, hay otras esperanzas que se canalizan a través del proyecto de ley habilitante. Se supone que el proyecto de ley habilitante surge con carácter de excepcionalidad y que debe aprobarse, como lo decía ayer el presidente Velázquez, con suma urgencia. Pero ya los parlamentarios, los mismos de siempre, están colocando todas las trabas del mundo para que se apruebe el proyecto de ley habilitante, que no es la panacea ni va a resolver los problemas de fondo, pero ya están colocando obstáculos. Pero fíjate que el planteamiento que es muy importante es que el Congreso está en mora con su trabajo. Claro. Su trabajo es legislar. Para eso se llama poder legislativo. El grueso de esos proyectos de leyes permanecían en el Congreso desde hace muchísimo tiempo. Claro, y fueron comenzados a discutir y no fueron aprobados ni sancionados porque el Congreso estaba en averiguaciones, el Congreso estaba en una serie de otras actividades. Entonces, ¿cuál es el planteamiento, la solución de la excepcionalidad que tú acabas de mencionar? Entonces, se hace una excepción, se le da esa facultad, se le transfiere momentáneamente al Ejecutivo, que no tiene tanto, poder deliberativo en cuanto a cantidad de gente que habla y que se toma tiempo y que vuelve a hablar y el otro. Entonces se le transfiere para que en un corto periodo de tiempo, con un grupo más reducido, pueda aprobar estas leyes que son de suma importancia para el país. Ahora, imagínense, si lo que se está viendo es una transferencia de mi trabajo para que lo haga ese trabajo el Poder Ejecutivo, y además me voy a oponer que me van a quitar un trabajo y que es excepcional y que le voy a dar un tiempo para hacerlo y además le voy a limitar el número de leyes que va a hacer, yo creo que esto es bien inconveniente para el país. Ahora, a juicio de Edgar Romero Nava, como aspirante a la presidencia de Fede Cámaras, es muy importante conocer de su parte, a juicio de él, cuáles son los aspectos prioritarios que debe abordarse en el proyecto de ley habilitante. Si los parlamentarios van a limitar la acción de la ley habilitante, por lo menos hay que establecer un orden, una jerarquización. Y yo creo que en ese sentido vale la pena que hablemos de ese tema. Sí, perdón, yo quería dar los teléfonos que se me había olvidado. Están en el insert de pantalla también, pero ratificar los teléfonos de 24 horas para que formulen sus llamadas telefónicas. El código el 061, es decir, que pueden llamar de toda Venezuela, como siempre lo hacen. Y el teléfono 923648, 923648, perdón. Bueno, hablando de las prioridades, tiene que ser lo que mencionábamos antes. Aquellas leyes que le vayan a dar más ingresos al Estado y aquellas leyes que le vayan a disminuir o a reducir los gastos al Estado tienen que estar de primero. Entonces tendría que estar las leyes que crean los nuevos impuestos por una parte y por la otra las leyes de privatización. Y de ahí entonces el sector financiero. Nosotros necesitamos, y esto ha estado incluso solicitado por la Asociación Bancaria, un marco legal que modernice todo el sistema financiero venezolano, ya que son unas leyes que se quedaron con el tiempo, ya que son unos sistemas mucho más modernos, ya que son un sector de la economía que está abierto a la competitividad, que está aceptando
la competencia extranjera, porque también ha ido a competir afuera. Yo creo que en este orden, pues, primero ingreso, después egreso, después leyes financieras y luego, pues, las leyes que tienen que ver con las leyes inmobiliarias, las leyes de protección al deudor hipotecario y, en fin, la sinceración, la ley que tiene que ver con el desarrollo de la nueva vivienda y con la sinceración, digamos, de este sistema de construcción de vivienda barata para el pueblo venezolano. Hay un tema que, por cierto, me da pie ese último comentario. Cuando se trata de vivienda se habla de tasas de interés y ese es un tema muy puntual que me gustaría que al retorno conversáramos con Edgar Romero Nava, aspirante hasta ahora único a la presidencia de Fedecámaras. Las elecciones son esta tarde, ¿no? Sí. Sobre las 3 de la tarde y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en definitiva. Pero por lo pronto ya vamos a regresar con Edgar Romero Nava y vamos a presentarles, aprovechando la oportunidad, otros mensajes que son, por supuesto, que de altísimo interés, como este de Longines. Ustedes saben que con la Gran Classic, Longines ha superado, ahí está, el reto de crear una joya clásica. Es un reloj de máxima belleza, funcionalidad y tecnología, tan extra plano que es difícil imaginar tanta perfección y comodidad en una sola pieza de relojería. Totalmente preciso e impermeable, con brazalete enchapado o bicolor, o con una auténtica correa de fina piel, la Gran Classic viene a convertirse en la joya clásica que toda dama o caballero quisiera tener para toda la vida, y es de Longines. Amigos, hablemos ahora de las sillas Piretti Collection, que son las que utilizamos nosotros a diario en el estudio de 24 horas de Venevisión. Esa hermosura y esa comodidad, esa hermosura en los diseños que tiene Piretti Collection. La nueva línea de asientos para oficina con el más avanzado diseño ergonómico activo. Su propio peso suyo actúa como compensador del esfuerzo muscular para darle una agradable sensación de relax nunca antes alcanzada, nunca antes vista. Amplia gama de cueros y tejidos de suave textura y colores armónicos, allí la tienen, las sillas de Piretti Collection. Piretti Collection, Centro Integral Santa Rosa de Lima, piso 1-102, teléfono 926712. Recuerden que Piretti Collection, calidad en cada detalle, confort por encima de todo. Al retorno continuaremos con Edgar Romero Nava, candidato a la presidencia de Fedecámaras. Hoy se inicia formalmente y nosotros tenemos presencia activa, además, como siempre, y muy agradecidos del Estado Zulia. Bien, recomendó como primera medida una estabilización de precios de artículos y servicios de primera necesidad y de medicamentos. No congelación de precios, sino estabilización de precios, en el sentido de que se pueden lograr por acuerdos sectoriales, ¿verdad? Por periodos determinados de 4, 6 u 8 meses, que los precios se frenen, se moderen, y que haya cierta estabilidad en la cesta básica del consumidor. Y esto permitiría moderar las exigencias salariales, permitiría también actuar sobre el tipo de cambio, estabilizando el tipo de cambio, y permitiría actuar sobre las tasas de interés. Bien, en líneas generales el profesor Domingo Felipe Maza Zavala resume algunos aspectos que tienen que ver con los controles de precios. Él no es partidario de los controles de precios y de una supervisión un poco más estricta, y también plantea algunas ideas generales en cuanto a que todo ello, procurando el orden dentro de la economía nacional, traería a su vez consecuencias favorables para reducir tasas de interés, en fin, para darle una nueva presencia a la economía venezolana. ¿Qué piensa de ello de Romero Nava? Y esto pega con la pregunta que dejamos en el aire. Sin duda alguna, nosotros los venezolanos lo único que vemos son los efectos. Queremos matar a quienes nos traen las malas noticias siempre. Nos traen las malas noticias los banqueros con los aumentos de las tasas de interés, que todos estamos sufriendo de esto. Nos traen las malas noticias los comerciantes con los aumentos de precios. Bueno, y la solución entonces es que nosotros eliminamos los banqueros y eliminamos los comerciantes y se eliminó el problema. No podemos pensar así. Estos señores traen malas noticias. ¿Por qué? Porque en la composición de los precios está el efecto dólar. Si el dólar sube, ese efecto del componente importado, porque hasta lo que nos los comemos, hasta el aspecto agrícola, tiene tractores que son importados. Claro. Ese efecto tiene una transferencia en los precios. Y ese efecto de la devaluación y de la inflación, mientras nosotros no vayamos a la causa y no resolvamos el problema
originario, primario, que es el déficit fiscal. Porque en países del mundo, en este hasta el año del control de cambios, en el 83, en este mismo país teníamos una inflación del 4% y teníamos un dólar a 4.30 y nosotros no nos preocupaba absolutamente el problema del dólar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno también, para llenar la caja sobre ese sobregiro, tiene un producto que se lo produce, por cierto, el petróleo, fundamentalmente, que es el dólar, que cada día lo empieza a vender un poquito más caro. Entonces tiene más bolívares por la misma cantidad de dólares. Si nosotros no vamos a la causa de todos estos problemas, los efectos los seguiremos viviendo. Nosotros podemos hablar de estabilizar lo que sea, pero si no vamos a la causa primaria, primigenia, que es resolver el sobregiro del gobierno, el sobregiro del Estado, el sobregiro de las empresas del Estado, nosotros no vamos a resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? A seguir insistiendo sobre este tema. En otros países civilizados, la gente sí tiene la conciencia económica, bien sea por factores culturales, bien sea por algunas otras razones, y entonces es mucho más exigente con su gobierno. Es mucho más exigente con los gastos de su gobierno. Lo que ocurre también que quizá aquí quizá no, convencidos estamos de ello, se distorsionó la mentalidad nacional, en el sentido de que el petróleo jugó un papel tan determinante en esa distorsión de la conciencia nacional que se acostumbró la mayoría del país al facilismo. Y resulta ser que las cosas han cambiado y todavía es un pugilato que está de por medio, donde cómo romper con el pasado, eso nos va a llevar años. Sí, cómo no, sin duda alguna. Pero es que hay otra cosa, mira, Carlos, hace 10 años nuestras reservas internacionales de dólares eran 20.000 millones de dólares. Y la población venezolana era 14 millones de habitantes. Hoy, 10 años después, nosotros tenemos 20 millones de habitantes y tenemos 12 millones de reservas. Entonces, mientras la población sube, las reservas han bajado. ¿Por qué? Porque el petróleo llegó aquí de $1 a venderse a 30 y pico de dólares. Pero hoy lo estamos vendiendo a 14.50, a la mitad de lo que lo vendimos antes. Entonces hoy somos menos ricos. Sí, ahí lo que pasa es que también llegaríamos al viejo concepto de quién se benefició de esa riqueza. No nos hemos acostumbrado, todo el país, a también a dar nuestros aportes a la administración pública vía los impuestos. Y yo diría, en cierta forma, con un aspecto legítimo de la gente. La gente dice, bueno, es que no me dan servicio público y me quieren quitar impuestos. Entonces la gente cada vez, todo el ciudadano, cada vez es mucho más exigente con su sector político. Yo creo que estos son los grandes retos, sin duda alguna. Ahora, ¿quién se benefició? Sencillamente aquí lo que ha habido es mala administración de los recursos de todos los venezolanos. Claro. O sea, independientemente de los sectores que se hayan unos podido más, otros menos, beneficiar y que no tengamos además una justicia para el que se haya mal beneficiado, sí, lo suficientemente, digamos, rápida, lo suficientemente imparcial para decidir estos temas también en cuanto a quienes con dineros del Estado se han beneficiado. Vamos a hablar de las tasas de interés y quiero presentarle a Edgar Romero Nava un criterio que hace algunas semanas atrás pues nos mostraba en conversación en 24 horas José Bouza, el actual presidente del Consejo Bancario Nacional. Es importante en este sentido porque los criterios de José Bouza tienen que ver con temas que se están discutiendo actualmente con muchísima intensidad. Vamos a escuchar entonces su punto de vista. Yo no creo que se pueda presionar para bajar los intereses. La realidad se crearía una situación difícil, se crearía una situación caótica, artificial. Las situaciones de mercado tienen que jugar por sí mismas. Lo que sí se puede hacer, y en eso es que yo creo que está jugando la posición del presidente Velázquez de una manera seria, es crear calma, es crear simplemente tranquilidad, cierta confianza. No se puede presionar para bajar las tasas de interés. ¿Qué piensa de ello, Edgar Romero Nava? Totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente del Consejo Bancario, José Bouza Izquierdo, en el sentido de que el efecto que íbamos a tener por la sobretasa que crea la inestabilidad política empezó a bajar. Pero en el mundo, nuestro marcador sigue siendo la tasa de inflación. Nunca en ninguna parte del mundo habrá una tasa de interés por debajo de la tasa de inflación. Siempre será por arriba de la tasa de inflación para que quienes sean inversionistas puedan realmente seguir aportando dinero y poniendo sus depósitos en los bancos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si proyectamos una tasa de interés del 35%,
una tasa de inflación del 35%, las tasas de interés estarán siempre por encima de ese nivel, del 35, serán el 40, serán el 45, serán el 50, pero serán siempre por arriba de 35%. Cuando aquí la tasa de interés era el 4%, la tasa de inflación era el 4%, la tasa de interés era el 12%. Los banqueros pagaban el 4%, eso fue ayer, eso no fue hace muchos años. Todos nosotros estábamos vivos. Entonces, la tasa de inflación determina la tasa de interés. Vamos aquí con preguntas del público muy rápidamente. Tenemos de todo el país. Le voy a pedir respuestas muy breves de Romero Nava. Del Estado Lara de Barquisimeto plantean a través del teléfono de 24 horas. ¿Por qué ustedes no afilian a los agricultores? Bueno, creo que están afiliados a FEDECámara. ¿Qué pasa con las pasantías a nivel técnico? Las empresas del sector privado no quieren colaborar con los jóvenes. Estamos abiertos todas las empresas industriales a los programas de pasantía. Es posible que haya casos, como en todas partes hay excepciones, pero la actitud del sector privado y la actitud de la cúpula empresarial es la apertura de sus plantas a los pasantes en toda Venezuela. Maracaibo, Estado Zulia, ¿por qué se insiste en quitar las prestaciones sociales a los trabajadores? En absoluto, yo creo que este es un tema que nosotros nos proponemos de llegar esta tarde a la presidencia de FEDECámara y contar con el apoyo, a tener una nueva actitud frente a eso. Porque realmente el que no puede pagar las prestaciones sociales y quien no las paga es el Estado, nosotros las pagamos. Lo que planteamos es que mientras haya este régimen no va a poder existir los aumentos que el pueblo de Venezuela necesita para poder comprar los bienes y productos que hacemos los venezolanos y que se importan en este país. Ahora, si este problema no se quiere entender, y discúlpame que me extienda, sé que son varias preguntas y debo ser corto, si este problema no se quiere atender, nosotros entonces sencillamente no hablamos más del problema, y creo esto como primicia, porque esto va a ser la posición del sector empresarial en el futuro. Este es un tema muy importante para los trabajadores, no para los empresarios. Y nosotros hemos querido demostrar nuestra preocupación con los trabajadores de Venezuela. No nos creen, perfecto, entonces vamos a dejar ese tema al lado y vamos a seguir hablando sobre los demás otros temas, que hay muchos temas muy importantes en este país. Del Estado Zulia, Maracaibo, porque el dólar sube en Venezuela casi a diario y baja en otros países, ¿será que aquí está el negocio? No, ahí no está el negocio está en que el gobierno reduzca su déficit fiscal, reduzca su sobregiro, entonces tendremos un dólar estable y aumentando la reserva, entonces podemos hacer que el dólar baje. ¿Cuál es la opinión también de Maracaibo, Estado Zulia, la opinión de FEDECámara con el proyecto de ley de activos empresariales? Bueno, yo creo que este proyecto de ley de activos empresariales, a los cuales nosotros no nos hemos opuesto, lo que sí estamos diciendo es que la tasa que se pretende cobrar va a castigar a las empresas que tienen más activos, a las fábricas de cemento, a las plantas de electricidad. Entonces que debería ser un impuesto decreciente, es decir, a mayor activo, menor impuesto, y que este impuesto debería estar por debajo del 1%. Esa es la posición nuestra. Bueno, muchísimas gracias a Edgar Romero Nava. Aquí le dejo otras preguntas sobre política habitacional de Maracaibo, si no es una confiscación de Maracay, Estado de Aragua. Pero se va a cambiar la ley dentro de la ley habilitante para mejorar esa. ¿Qué se siente llegar a la presidencia de FEDECámara sin oponentes? Bueno, yo creo que es un reto, ha sido una candidatura de consenso, hemos logrado el apoyo de la mayoría de todos los sectores y yo creo que es un gran reto y una gran responsabilidad. Aquí están las preguntas, buena parte de ellas, gracias a Edgar Romero Nava por haber compartido con nosotros en 24 horas. Amigos, hablemos de telefonía celular y particular.